Primera de Tesalonicenses 1, del 9 al 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Mira, mi hermano, cada vez que yo voy a predicar, toda vez que voy a predicar, tengo la labor de preguntarle a Dios qué quiere que le predique al pueblo, qué quiere que le predique a su iglesia, porque no es mi iglesia, no me pertenece. Yo soy pastor, soy meramente administrador de algo que Él me ha confiado, que son almas, son ovejas, son personas. Y esas personas tienen que ser instruidas de lo alto, no por mí, sino por Él. Entonces tengo que preguntarle al Señor, ¿qué quieres que yo le predique al pueblo? Y esta madrugada estuve soñando y me levanté incluso con un versículo bíblico en mi mente. Estuve soñando que les predicaba acerca de la segunda venida de Cristo. Estuve soñando que les predicaba aquí en este mismo lugar en donde estoy, que le estaba predicando a la iglesia acerca de su venida, acerca de su venida. Y el versículo bíblico que tenía en mente y que repetía y repetía constantemente, es más, me desperté repitiendo ese versículo bíblico, es: y esperar de los cielos a su Hijo, y esperar de los cielos a su Hijo, y esperar de los cielos a su Hijo. Y según mi sueño, yo les predicaba acerca de la segunda venida de Cristo por una instrucción que recibimos hace tiempo. Fue el 3 de noviembre del año 2013, en un sueño que tuvo mi esposa. Es un sueño que ella haya contado en la iglesia, no lo voy a contar de nuevo, sino solamente voy a contar la parte que nos compete hoy, que era una parte en donde ella veía un árbol grande y detrás del árbol se iluminaba fuertemente, salía una luz potente, y esa luz potente luego se levantaba y ella lo que veía era la silueta, una luz fuerte, era Jesucristo. Ella no le veía el rostro, pero le veía los brazos extendidos, y la luz de Jesús salía un mensaje para ella, y el mensaje era: no paren de predicar de mi venida. No paren de predicar de mi venida. Se lo dijo 3 veces y ahí se acabó el sueño. Bueno, además de eso, no solamente le estoy predicando acerca de la venida de Cristo por ese sueño o por lo que soñé esta mañana, sino porque tenemos que hacerlo constantemente. Tenemos que predicar porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y eso fue lo que los ángeles que estuvieron con los apóstoles en el momento que Jesús fue ascendido a los cielos, eso fue lo que ellos dijeron. Aquí dice la palabra en Hechos 1, del 10 al 11, dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Miren, desde siglos atrás, desde toda la cristiandad ha estado pendiente y mirando los cielos, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él volverá, Él vendrá, así como lo dijeron los ángeles que estuvieron ahí con sus discípulos, así como Él se fue, así como fue tomado en las nubes al cielo, así mismo el Señor volverá. A su nombre, a su nombre. Luego de que Jesús asciende a los cielos, unos días después es derramado el Espíritu Santo. Es derramado el Espíritu Santo y los creyentes reciben poder y se forma, nace lo que es ahora la iglesia, lo que ahora se llama la iglesia. Es el nacimiento de la iglesia, y los creyentes fueron predicando con poder, no solamente con palabras, sino con demostración de poder. Fueron predicando y llevando el evangelio a toda la tierra, y todo lo llenaron de la gloria del Señor. En ese tiempo fueron solamente 120 que pronto se multiplicaron, y fueron 5,000 que pronto se multiplicaron de nuevo, y fueron 8,000. El Señor ha hecho maravillas. Fueron llevando el evangelio por todas partes. Y uno de los grupos étnicos, uno de los pueblos que recibió con mayor ahínco, con más fuerza la predicación del evangelio, fueron los de Tesalónica, los tesalonicenses. Tesalónica era una ciudad griega, una polis, como le llamaban. Las ciudades, los griegos le llamaban polis.
era una ciudad griega, y esta ciudad griega recibió el evangelio por parte del apóstol Pablo, y fue impactante para ellos. Los creyentes de allí devoraron cada palabra que les fue predicada por Pablo, que le fue predicada por el misionero Silas, que le fue predicada por Timoteo. Devoraron cada una de las palabras y se convirtieron poderosamente a Cristo. Fue tremendo. Y estaban bien instruidos por parte de Pablo acerca de los acontecimientos que tenían que darse para el final de los tiempos. El apóstol Pablo les escribe una primera carta a los tesalonicenses, la pueden encontrar en el Nuevo Testamento, y les elogia porque dice que los de Macedonia y Acaya, que eran otras ciudades también griegas, habían recibido testimonio por causa de la fuerza con que los tesalonicenses se convirtieron a Cristo. O sea, que los tesalonicenses influenciaron con su testimonio la conversión de los de Macedonia y de los de Acaya. Dice la palabra en primera de Tesalonicenses 1, del 9 al 10, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Tesalónica, como ya les dije, era una polis, una ciudad griega, y como tal, en una ciudad que tenía costumbres paganas bien desagradables, profundas y arraigadas. Por ejemplo, había templos para cada uno de sus dioses. Esos dioses luego fueron llevados también a la cultura romana, impregnaron la cultura romana y simplemente les cambiaron los nombres. Por ejemplo, Zeus luego llegó a ser Júpiter, que era el dios sobre todos los dioses, pero no era el único dios. Habían cientos de dioses a los cuales ellos adoraban y cada uno de ellos tenía un dios. Artemisa, por ejemplo, era Diana. ¿Recuerdan el caso de Diana de los Efesios? De los templecillos de Diana de los Efesios que está en el libro de Hechos. Bueno, también tenían, por ejemplo, el dios de la guerra, que era Ares o Marte, que se llamaba también. O el dios del amor, que era Eros o Cupido. ¿Sí? Y cada cosa tenía un dios diferente y cada cosa tenía un templo en el cual era adorado. Estas costumbres griegas fueron luego impregnadas en la costumbre romana. En fin, ellos tenían dioses para cada una de las cosas. Entonces habían hombres que eran muy religiosos, que no salían del templo. ¿Y saben por qué? Porque habían templos en donde no habían sacerdotes hombres, sino que habían sacerdotisas, eran mujeres. Y los hombres no llevaban sacrificio de animales, ni de corderos, ni de bueyes, ni de nada. Ellos se llevaban a sí mismos como sacrificios vivos, pero no para morir, sino para tener relaciones. Las sacerdotisas no eran tal sacerdotisas, eran prostitutas rituales. Eran prostíbulos esos templos. Y yo me imagino las mujeres griegas: ay, que es religioso mi esposo. No iban a tener relaciones íntimas con las sacerdotisas. Así ellos vivían su religión. Así ellos vivían. Pero bueno, allí no acaba todo. Los griegos tenían costumbres bien reprochables en cuanto a la sexualidad. Por ejemplo, un hombre podía estar perfectamente casado con una mujer y también tener a un consorte hombre. Eso completamente sabido por la mujer. La mujer era la esposa oficial, pero él tenía su amigo personal íntimo con el cual la mujer sabía que también tenía relaciones sexuales y era perfectamente permitido. Un claro ejemplo de esto fue Alejandro Magno, el conquistador. Alejandro Magno estaba casado, pero él tenía un amante llamado Hefestion, ¿sí? Porque era común y aceptado en la cultura griega que un hombre podía tener relaciones sexuales con otro hombre. Y prueba de ello también en ciudades como Tebas. Ellos entrenaban a los soldados de una manera intensa, de una manera bien fuerte. El ejército de Tebas fue uno de los ejércitos más aguerridos que tuvo Grecia en esos momentos. Luego el ejército de los espartanos. ¿Qué hacían los de Tebas? Los de Tebas, ellos entrenaban a cada soldado para que cada soldado le cuidara la espalda a otro soldado, de tal manera que cada uno cuidaba a otro soldado y entre todos se cuidaban entre sí. Total cuestión de que cuando ellos iban a una batalla, ellos iban cuidándose cada uno
uno las espaldas y no caía ninguno muerto y vencían al enemigo. Pero para poder lograr de que el objetivo de cuidarse el uno al otro se cumpliera, los entrenadores de los soldados de Tebas lo que hicieron es que ponían a los soldados a que tuvieran relaciones íntimas entre ellos, porque dice que el amor era el mayor lazo que los podía enlazar a ellos para que se cuidaran realmente en el campo de batalla y pudieran ser soldados de éxito. Imagínate, o sea, entrenaban a soldados y les enseñaban las artes de ser homosexuales, les enseñaban eso. Ahora, por eso es que Pablo, cuando habla de los tesalonicenses, dice: y os convertisteis de los ídolos a Dios, porque las ciudades griegas eran ampliamente idólatras, impresionantemente idólatras. Pero continúa diciendo: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y quiero hacer un énfasis aquí en la ira venidera. Pablo le enseñó a los de Tesalónica que tenían que esperar de los cielos la venida de nuestro Señor Jesucristo, cosa que muchos en la cristiandad hoy no saben que Cristo viene de nuevo, no saben que Cristo va a volver. Pero Pablo les enseñó a los de Tesalónica que tenían que esperar. Así mismo como Él se fue, como Jesús se fue, así mismo debe retornar, ¿sí? Y les enseñó las doctrinas que hoy también nosotros aprendemos acerca de la segunda venida, acerca del rapto, acerca de un montón de cosas que tienen que ver con los tiempos finales. Y les habló de un término completamente divulgado en los libros del Antiguo Testamento por los profetas del Antiguo Testamento, que es la ira venidera. La ira venidera es un periodo de prueba intenso, fuerte, que se va a desencadenar cuando venga Cristo y se lleve a su iglesia. Por eso nos dice que nos libra de la ira venidera y se desencadenará por un periodo de 7 años, que será el tiempo del reinado del anticristo. Pero como los de Tesalónica estaban pasando por duras pruebas, ellos ya pensaban que estaban viviendo el tiempo de la ira venidera y se habían confundido un poco. Miren, en nuestros tiempos hemos tenido también generaciones que han pensado que Cristo viene ya. Por ejemplo, hemos tenido diferentes pandemias en diferentes siglos, no como la pandemia que ahora estamos teniendo, que obviamente ha sido cruel, ha causado muchas muertes, pero la pandemia que tuvimos hace 100 años y la que tuvimos hace 200 años mataron a millones de personas. Una de ellas mató a un tercio de la población de la Tierra, un tercio de la población de la Tierra, casi que acaba con la población de la Tierra entera. Hubo un exterminio impresionante, una de las pandemias. Bueno, los cristianos de aquella época, ellos pensaron de que ya estaban pasando por el periodo de la gran tribulación, porque la cosa se puso demasiado fea y estaban esperando la venida de Cristo, pero Cristo no vino. Luego vino la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue cruel. Millones de personas murieron. A pesar de que no tenían la tecnología que existía en la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial no dejó de ser cruel. Una cantidad de muertes impresionante. Y en ese tiempo la iglesia pensaba: Cristo viene, porque nunca habíamos visto esto. Y decían que así como Jesús dijo, veremos de guerras y rumores de guerra, esto es lo que Cristo profetizó, y viene Cristo, y Cristo no vino. Luego vino la Segunda Guerra Mundial, la misma historia. Muertes por montones, la misma historia. Decían: Cristo viene, y Cristo no llegó, ¿sí? Luego, en el año 48, después de la guerra, Israel recibe ya por fin el Estado de Israel, y los teólogos de aquella época decían: esto es lo que estábamos esperando para la segunda venida de Cristo. Israel se convierte en nación. Lo celebraron y dijeron: prepárense porque ya Cristo viene, está a las puertas, y Cristo no llegó. En el año 67 hubo una guerra, la guerra de los 6 días, en donde Israel conquista Jerusalén y pone por primera vez sus pies, los soldados ponen por primera vez sus pies en el monte santo de Dios, en el monte de Sión, en el monte Moria, allá arriba donde está la explanada del templo. Lloraron y dijeron: esto era lo último que estábamos esperando, Cristo viene. Y Cristo no llegó. Muchos a lo largo del tiempo le han puesto incluso fecha, pero la palabra de Dios nos es clara: nadie sabe el día ni la fecha, ni los ángeles,
nadie en la tierra, solo nuestro Señor. Es el único que sabe el día y la hora. Y no nos es dado a nosotros, dice la palabra del Señor, no nos es dado a nosotros conocer los tiempos y las sazones de los tiempos, que el Padre puso a su sola potestad. Ahora, volviendo con los tesalonicenses, todos esos eventos que les comenté encendieron las alarmas a nivel mundial. Encendieron las alarmas porque se estaban dando eventos prácticamente apocalípticos, prácticamente que anunciaban la venida inminente de nuestro Señor Jesucristo. Y en Tesalónica, ellos recibieron en ese tiempo una carta falsa, una carta que, según lo que se entiende por la Biblia, había sido incluso firmada como si fuera Pablo, pero no era de Pablo. Y en esa carta les hablaba de falsos conceptos acerca de la segunda venida de Cristo, y Pablo tuvo que enviar una segunda carta a los tesalonicenses para aclarar este concepto. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 3 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En esta carta Pablo deja bien claro que se necesitan dos condiciones para la venida de nuestro Señor Jesucristo, y debemos estar pendientes de esas dos condiciones. La primera de ellas es que venga la apostasía. Apostasía. Según el diccionario, la palabra apostasía significa renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas o políticas y abandono de su religión o del partido político al que pertenecía, o también abandono del estado sacerdotal por parte de un sacerdote o de la vida religiosa por parte de un religioso profeso. Es en nuestros días en donde hemos visto el cumplimiento completo y cabal de esta primera parte de lo que el Señor había anunciado a los de Tesalónica. Ellos no conocieron lo que era la apostasía. Nosotros lo estamos conociendo ahora. Desde el siglo XX empezó a desatarse la apostasía y cada vez se pone peor, cada vez. Apostasía, según el diccionario, es el abandono del estado sacerdotal. Dicho en otras palabras, el abandono del llamado. Pero no solamente el abandono del llamado, porque hay muchos pastores que están abandonando sus obras. En Estados Unidos hay una estadística de gente que abandona las obras, de pastores que abandonan las obras, que asusta. 1.500 pastores están abandonando por mes las iglesias en los Estados Unidos. Asusta. Pero no solamente hablamos del abandono del llamado o el abandono del pastor que dice renuncio, me voy a dedicar a lo que antes hacía. No solamente eso. Hablamos de abandonar las doctrinas y los postulados por los cuales ha creído toda su vida. ¿Sí? Por ejemplo, ahora nos encontramos con denominaciones enteras. Por ejemplo, la iglesia luterana, que ha ordenado a pastores homosexuales y a pastoras lesbianas. Nos encontramos con grandes denominaciones o concilios que han hecho lo mismo. Por ejemplo, encontramos que hay concilios como la iglesia episcopal, la iglesia anglicana, que se han dividido, se ha causado cisma por causa de que no siguen las doctrinas bíblicas establecidas. Y, por ejemplo, en los Estados Unidos hace poco se dio la elección del nuevo presidente de los Estados Unidos, y también la elección de senadores. Para Georgia, uno de los dos senadores que ganó en el estado de Georgia, en los Estados Unidos, fue un pastor evangélico. Y quizás tú me dirás, pastor, de tremendo que hay un evangélico metido allá en ese lugar de alta política de los Estados Unidos. No es tan tremendo, no es tan tremendo, porque a nosotros los pastores el Señor no nos llamó para postularnos a la política, ¿sí? Si bien
Yo animo a todos los creyentes, a todos los que me escuchan, a que participen en la política. Si quieren, láncense a la política en las próximas campañas, láncense a presidente si quieren, yo los voy a apoyar. Pero su servidor fue llamado a ser pastor. Yo no me voy a meter a la política, porque eso no es mi llamado. El Señor me llamó a ser pastor. Bueno, eso por un lado. Pero por otro lado, es que este señor que salió como senador por parte del estado de Georgia en los Estados Unidos, este señor se llama Raphael Warnock. Raphael Warnock, él está de acuerdo con el aborto. Está de acuerdo con el aborto. Entonces, ¿cómo puede ser que un pastor que lee la Biblia, que conoce la Biblia, que conoce cómo el Señor ama a cada ser viviente, cómo el Señor ama la creación, esté a favor de la Biblia, perdón, a favor del aborto? Por favor, ¿cómo puede ser? Él es pro aborto y se declara a sí mismo pro choice. En inglés se dice pro choice, o sea, pro elección. Él es pro elección. Y yo te hago una pregunta: ¿desde cuándo es un derecho humano causarle la muerte a otro ser humano? ¿Desde cuándo ha sido un derecho humano causarle la muerte a otro ser humano? Y es impresionante porque si tú le haces daño a un animal, no quiero decir que esté bien hacerle daño a un animal, ¿sí? Porque yo tengo mascotas en mi casa y no quiero que les ocurra nada, y no quiero que nadie venga a hacerle daño a mis animales, pero si alguien le hace daño a un animal, va preso. Pero si alguien mata a un niño, no importa. ¿Hasta dónde hemos llegado? Esto es apostasía, y esto es la apostasía en su máxima expresión, y se pondrá peor. Concilios enteros negando la doctrina total de la Biblia. Imagínense la iglesia luterana, que procede de Martín Lutero, aquel que propuso la reforma, aquel que quiso cambiar a la iglesia católica, pero lo que causó fue un cisma que creó la iglesia evangélica o la iglesia protestante, la iglesia luterana. Lutero se estuviera revolviendo en su tumba si supiera que la iglesia luterana se apartó de las doctrinas básicas de la Biblia. Increíble, increíble. Y eso, como les digo, se llama apostasía en su máxima expresión, y cada vez se pondrá peor, cada vez se pondrá peor. No, todavía no estamos en la ira de Dios, pero sí estamos en principio de dolores. Sí estamos en principio de dolores, y cada vez los dolores se van incrementando, tanto en intensidad como en tiempo. Cada vez las pruebas vienen separadas una de la otra. Si tú haces una diferencia entre la Primera Guerra, que fue en 1914, y la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1940, hubo un gran periodo de tiempo. Ahora las cosas están ocurriendo una detrás de la otra, una detrás de la otra. No termina una cuando comienza la otra. ¿Por qué? Porque ya estos principios de dolores se están acelerando, porque viene el Hijo. Porque viene el Hijo, porque viene el Hijo de Dios, viene Jesucristo. A su nombre, dale un aplauso a Cristo allá donde tú estás. Aleluya. En China, por ejemplo, en China, los evangélicos tienen que esconderse debajo de la tierra para poder aprender lo que tú y yo ahora hacemos libremente, ¿no? Bueno, no ahora, a través de las redes sociales lo hacemos, pero en China yo no puedo hacer esto que estoy haciendo aquí porque las autoridades entran por mi puerta y me llevan preso. No puedo divulgar el evangelio, sino que en China tuviera que esconderme debajo de la tierra, y en China los creyentes verdaderos, los evangélicos, se tienen que esconder debajo de la tierra o en lugares bien ocultos para poder recibir la palabra de Dios, para poder leer una Biblia. No tienen la ventaja que tenemos nosotros, que cada uno tiene una Biblia o tiene varias o la tenemos digital. No, allá no existe tal cosa. Allá quien tiene una Biblia tiene un tesoro que guardan y cuidan con todo su corazón. Allá para alabar, no es como nosotros que levantamos las manos santas y alabamos, te damos gracias. No, allá no pueden hacer eso. Allá tienen que alabar callados, llorando. Cantan en su corazón, no pueden cantar con su boca, porque donde cantan con su boca y algún vecino escucha que se están congregando en esa casa, los denuncia a las autoridades, vienen las autoridades y lo meten preso en campos de concentración. A los evangélicos en China le llaman la Falun Gong, así le llaman, Falun Gong.
son considerados como una secta y son perseguidos por el Estado. En China hay una iglesia oficial, y esa iglesia oficial es una iglesia falsa, es una iglesia que está controlada por el Estado, y esa iglesia predica lo que el Estado quiere que se predique. No tiene libertad, y a libertad nos llamó el Señor. Así que las iglesias evangélicas tienen que esconderse, y se han multiplicado como la arena que está a la orilla del mar. Impresionante la cantidad de chinos que ahora son creyentes. Hoy precisamente veía en la televisión un reportaje del diario The Epoch Times, en donde hablaba acerca de las torturas que está llevando la China para con los Falun Gong. Los están metiendo en campos de concentración, y específicamente estaban hablando de los Falun Gong, o sea, de los creyentes evangélicos, de los uigures. Y yo me quedé con la boca abierta. Mi esposa y yo, que estábamos viendo ese reportaje hoy, nos quedamos con la boca abierta, porque nada más hizo el Señor hablarnos de los uigures a fin de año, y ahora escuchamos hablar de los uigures por todo lugar. ¿Qué hacen con los uigures en los campos de concentración? Le están sacando vivos, le sacan los órganos para donarlos o venderlos. Donarlos, no, para vender esos órganos. Si tienen un mercado con los creyentes, los meten en campos de concentración y le sacan los órganos, no importa si viven o mueren después de la cirugía, a ellos no les importa nada. A las uigures jovencitas, a las niñas uigures, ¿saben lo que hacen con ellas? Se las entregan a un montón de soldados para que las violen hasta matarlas. Por eso el Señor le arde el corazón de lo que está pasando con los uigures, de lo que está pasando con las Falun Gong allá en China. Los están persiguiendo. Mi hermano, nosotros vivimos en un país donde tenemos cierto nivel de apertura. Si bien este fin de semana no podemos congregarnos en la iglesia porque tenemos cuarentena total, pero podemos predicar a través de las redes sociales, podemos hablar de Cristo, podemos gritarlo, podemos tener reuniones por Zoom como las hemos tenido estos últimos días, y no pasa nada. Pero allá en la China no se puede hacer esto. ¿Esto qué se llama? Esto es la persecución de los tiempos finales, que se va a ir incrementando. Se va a ir incrementando. Hoy tuve una reunión con la Alianza Evangélica en donde hablábamos acerca de los niveles de persecución, de los niveles que la agenda del anticristo, la agenda satánica, está introduciendo en las naciones. Primero, con el tema de la discriminación, lograron meter el matrimonio homosexual, lograron aprobar el aborto, lograron aprobar que el matrimonio no fuera entre hombre y mujer, sino entre hombre y hombre, y además, entre otras cosas, por ejemplo, un hombre se puede casar con una cosa, etcétera, o una mujer se puede casar consigo misma. En diferentes países hay aprobaciones para que un hombre pueda tener relaciones sexuales con animales, por ejemplo en Canadá, y todas estas cosas son parte de una agenda satánica, son parte de la apostasía. ¿Y a dónde nos va a llevar esto? El estado final, el punto final de todo esto es limitar las libertades religiosas. Pronto la iglesia va a ser limitada en qué va a predicar, cómo lo va a predicar, cuándo lo va a predicar, y que todo va a ser, porque eso es lo que buscan. Gracias a Dios, nosotros en Panamá nos hemos opuesto a esta agenda del enemigo, esta agenda satánica, y nada de lo que ha sido aprobado en otros países ha sido aprobado aquí en Panamá. Pero tenemos que seguir orando. No podemos colgar los guantes, no podemos dejar las rodillas, tenemos que seguir orando. A pesar de que la apostasía siga creciendo, somos la sal de la tierra. Nosotros somos la luz que alumbra en medio de la oscuridad, y las tinieblas no prevalecen en donde hay luz. Si nos mantenemos en oración, si nos mantenemos en unidad, ninguna de esas cosas va a entrar en nuestro país mientras estemos aquí. Una vez que seamos tomados, ya la cosa va a ser diferente. A su nombre, dale un aplauso al que vive. Fuerte, fuerte. Gloria al Señor. Lo primero que te dije es la apostasía. Primero hablamos de la apostasía, pero la segunda cosa que dice Pablo, para que venga el Señor Jesucristo, es que se manifieste el hombre de pecado. Que se manifieste el hombre de pecado. Este es el llamado anticristo. ¿Qué es lo que se necesita para que esto se dé? La propia Biblia lo dice, que el que lo retiene se ha quitado de en medio. ¿Quién es el que retiene al anticristo para que se manifieste? La obra del Espíritu Santo a través de la iglesia. La iglesia es la sal de la tierra.
somos los que preservamos esta tierra de corrupción. Somos los que preservamos que esta tierra se pudra. Una vez que seamos tomados, toda la iglesia sea tomada, esta tierra ya no va a tener remedio, se va a podrir. Porque ya el mal va a avanzar y a la libre, porque no va a tener oposición. No va a tener quien le diga esto está mal, y van a avanzar con la agenda de degradación moral impresionante, y el anticristo se va a manifestar. Ahora, ¿de qué manera se va a manifestar el anticristo? La Biblia lo dice, la misma Biblia lo dice, 2 de Tesalonicenses 2, 4 al 5, dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba con vosotros os decía esto? O sea, manifestarse significa declarar públicamente su intención oculta y decirlo a los cuatro vientos. ¿Qué es lo que va a hacer el anticristo? Según la Biblia, el proceso de manifestación va a ser el día que él llegue al tercer templo, que va a estar reedificado. El tercer templo, él se va a sentar en el trono de Dios, él va a llegar al lugar santísimo, se va a sentar allá y se va a proclamar Dios, haciéndose pasar por Dios, dice la Biblia. Él se va a proclamar Dios porque siempre Satanás quiso ser Dios, quiso ser adorado como Dios. Pero dice la Biblia que ese va a ser el momento en donde se manifieste el anticristo. ¿Dónde se dará esta manifestación? Esta manifestación se dará en el tercer templo reconstruido de Israel. Se tiene que reconstruir un tercer templo, y aquí quiero hacer un alto. Sí, hay muchos cristianos a nivel mundial que les alegra la idea que se tenga que reconstruir un tercer templo. Al final este templo va a ser para adorar a nuestro Dios, pero al principio no va a ser así. Al principio este templo va a ser para que el anticristo se manifieste. Ese templo va a ser profanado por el anticristo. Es más, hay algunos movimientos en los Estados Unidos que incluso han apoyado financieramente a los judíos que están ahora mismo tratando de crear todo para cuando se dé el momento edificar el templo. Este templo se va a construir en tiempo récord. Ese templo yo creo que va a tomar simplemente meses en construirse, lo cual en las épocas anteriores tomó décadas construir el templo de Israel. ¿Recuerdan lo que vimos hace poco acerca de Ageo? Después que se construyó los cimientos del templo, que tomaron un año en poner los cimientos del templo, después demoraron 15 años, 16 años demoraron en volver a poner otra piedra en el templo. O sea, demoró muchísimo tiempo construir el templo. Pero en esta época en donde todo es acelerado, en donde todo se hace por computadora, en donde hay maquinarias especializadas, ese templo se va a construir. Es más, ya todo lo tienen listo. Ya tienen todo prefabricado, simplemente es montar ese templo. Así que, mi hermano, cuando tú escuches por allí que se va a construir un tercer templo, que ya lo están hablando, mi hermano, gózate y alégrate porque tu redención está cerca. A los de Tesalónica, Pablo les tuvo que decir: no se dejen confundir por carta como si fuera mía. Sí, porque el Señor no vendrá hasta que se den estas dos condiciones. Una, que venga la apostasía. Y la otra, que se manifieste el hijo de pecado. Ya nosotros tenemos una completamente cumplida. Y la segunda, que se manifieste el hijo de pecado. Él no se va a manifestar mientras nosotros estamos en la tierra. La segunda venida de Jesucristo se va a dar en dos fases. La primera fase es cuando Él suene la trompeta, los muertos en Cristo resuciten primero, y nosotros los que hayamos quedado, seamos tomados, seamos elevados en los aires, y nos juntemos con todos los resucitados con Jesús en las nubes. En ese momento la Biblia le llama el arrebatamiento. Algunos le llaman rapto y algunos critican: no, la Biblia no habla del rapto. No, la Biblia no habla del rapto. La Biblia habla de arrebatamiento. La palabra correcta que usa la Biblia es la palabra arrebatamiento, que en griego es la palabra harpazo. Ese arrebatamiento ya se ha dado en varias ocasiones en la Biblia, solamente que no a nivel masivo.
Harpazo se dio cuando Felipe fue tomado. Él estaba predicando en un lugar y fue tomado de allí. Fue tomado de cuando estaba bautizando al eunuco etíope y fue tomado de allí, fue colocado en Azoto. Fue también el harpazo cuando Jesús mismo fue tomado de las aguas del Jordán y fue colocado por el Espíritu en el desierto para ser tentado por Satanás. También se dio el caso del rapto de Elías, cuando Elías fue tomado de la tierra y llevado al cielo en un carro de fuego con caballos de fuego. También se dio el caso de Enoc, que dice que estaba hablando con Dios y era tan amigo de Dios que Dios se lo llevó. No vio muerte, Dios se lo llevó. Todos esos fueron casos de raptos individuales de personas que fueron llevadas de un lado hacia otro. Pero ahora se va a dar un caso masivo. Nunca se ha dado en la historia. Asimismo, como nunca cayó agua en la tierra cuando nunca había caído agua en la tierra cuando Dios le dijo a Noé: prepárate porque viene un diluvio. Y Noé se preparó en fe, aunque sus ojos nunca habían visto caer agua de la tierra, del cielo, perdón, porque la Biblia dice que un vapor de agua irrigaba la faz de la tierra. No tenía necesidad de llover, pero se rompieron las fuentes de arriba, las fuentes de abajo y cayó agua en cantidad y todos los que no estaban en el arca se murieron. Solamente permanecieron Noé y su familia, 8 en total, y con eso se repobló la tierra. Ahora también estamos esperando un acontecimiento parecido a lo que ocurrió anteriormente, porque el Señor se va a llevar masivamente gente. Ya lo ha hecho parcialmente anteriormente. Ahora el Señor se los va a llevar masivamente y va a empezar un periodo de 7 años. Después que la iglesia sea tomada, que la iglesia sea arrebatada, entonces ya no va a quedar sal que preserve esta tierra de pudrición. Entonces va a entrar el anticristo. Ya no va a tener quien lo retenga. Y va a entrar y se va a manifestar. Se va a sentar en el templo de Dios y se va a hacer llamar Dios. Y va a venir el periodo más terrible que la Biblia le llama como el tiempo de la ira de Dios. La ira de Dios se va a derramar sobre esta tierra y después de 7 años el Señor vendrá físicamente y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Y allí instaurará un reino milenial en esta tierra. Mi hermano, a los de Tesalónica, Pablo le dijo: no viene todavía, porque faltan 2 condiciones. Ahora la palabra nos está diciendo: todavía no viene, pero ya se dio una condición y está por cumplirse la segunda. Estamos cerca de la venida de Cristo. ¿Cuánto tiempo falta? No lo sé. ¿Cuándo se va a dar la fecha? No lo sé. Y no le crean a nadie que les diga: viene a tal hora y tal día y tal año. Porque ese es un falso pastor, es un mentiroso. Porque el Señor no le ha dado la fecha ni la hora a nadie, ni se puede calcular tampoco. No se puede calcular en base bíblica, no se puede calcular. Cualquiera que te diga viene tal día o tal hora o tal fecha es mentiroso. Lo que sí te puedo decir y sí te puedo asegurar es: prepárate, porque no sabemos cuándo va a ser el momento. Su venida es inminente, en cualquier momento puede entrar. El Señor nos dijo que Él puede venir como ladrón en la noche. Si alguien supiera cuándo el ladrón viene, estuviera preparado. Por eso el Señor nos está diciendo a nosotros: prepárate. No es porque Él sea ladrón, sino Él está utilizando la imagen simbólica del ladrón para decir: vengo en cualquier momento. Tienes que estar preparado. Así que, iglesia, tienes que estar preparada para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él viene pronto, no va a avisar cuándo viene y no te va a pedir permiso. Tú simplemente vas a escuchar. Si lo escuchas, te vas con Él. Si escuchas el sonido de la trompeta, te vas con Él. Si no lo escuchaste y ves gente desaparecer alrededor tuyo, no llores, porque estás advertido. Estás advertido. No te preparaste, no tenías tu lámpara llena de aceite. Y cuando vino el novio a buscar a su novia, se llevó solamente a las que estaban preparadas. Pero el que no estaba preparado se quedó. Así que, no sé, mi hermano, ¿tú eres de los que ama demasiado la tierra, que quieres quedarte en la tierra? ¿O eres de los que amas demasiado a Cristo, que no puedes esperar el momento de nuestra reunión con Él? Yo soy del segundo grupo. Estoy esperando ansiosamente, deseo la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero también deseo trabajar para Él aquí en la tierra y seguir esparciendo su evangelio, seguir esparciendo su palabra. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, estás en un grave peligro.
Porque Cristo puede venir ahora, ya, en este momento. Puedes escapar de la ira venidera en este momento, simplemente haciendo una oración. Si tú no tienes a Cristo, acompáñame ahora. Allí donde estás, no importa dónde estés. Cierra tus ojos y ora conmigo. Y repite conmigo estas palabras. Amado Jesús, esta noche vengo ante ti para declarar que soy un pecador. Yo creo en ti, Jesús. Yo creo en el regalo que me diste al morir por mí en la cruz. Tú tomaste mi pecado, lo lavaste con tu sangre, me perdonaste, me limpiaste. Gracias, Jesús. Ahora te entrego mi corazón. Yo confieso con mi boca que tú eres mi Señor, Jesús. Y creo con mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Inscribe ahora mi nombre en el libro de la vida. Desde este momento me declaro salvo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta simple y sencilla oración, si Cristo viene ahora y suena la trompeta, te vas a ir con Cristo. Así como el ladrón que estaba en la cruz de Cristo, que en el último momento le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Fue el ladrón más grande de la historia, porque en el último momento se robó la salvación. Asimismo, si Cristo viene hoy, tú te vas a ir con Cristo, porque en el último momento recibiste a Cristo en tu corazón. Gloria al Señor. Mi hermano, espero que hayas disfrutado la palabra de hoy. Cristo viene pronto. Vamos a cerrar este servicio con una oración. Padre, yo quiero, Señor, que se encienda la llama, se encienda el fuego en los corazones de mis hermanos, Señor. Es que están esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, que están esperando de los cielos su venida, que se encienda la llama, Padre Santo, para que el fuego de Cristo, Señor, haga que la palabra sea predicada hasta lo último de la tierra. Señor, que se conviertan, Padre, en aquellos que trastornan el mundo, así como lo fueron los primeros creyentes, los primeros cristianos. Padre Santo, llévanos, Padre Santo, a conquistar el mundo, para que cuando venga el anticristo se quede con mucha menos gente en la tierra, porque una gran cantidad de cristianos se hayan ido al sonar la trompeta. Señor, gracias, Padre, te doy por este servicio, por toda la gente que se ha conectado hoy para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Mi hermano, el Señor te bendiga.